¿Por qué me harías esto? Las palabras se escaparon de mi boca con rabia, dolor y una pizca de incredulidad. Frente a mí, mi nuera permanecía inmóvil, su rostro perfecto sin mostrar ni una pizca de culpa. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a notar que faltaban cosas en casa. Primero fue dinero. Unos billetes que tenía guardados en un cajón del armario desaparecieron. Luego, pequeñas joyas que tenían más valor sentimental que económico. Pensé que estaba perdiendo la memoria. «Seguro que las guardaste en otro lugar», me decía mi hijo cada vez que intentaba hablarle del tema. Pero sabía que no era así. Mi casa siempre había estado en orden y nunca antes había pasado algo así. La única diferencia ahora era la presencia de alguien más. Mi nuera, Laura. Era hermosa, de esas mujeres que parecen sacadas de una revista, siempre perfecta, siempre sonriendo, pero había algo en ella que nunca me había convencido. Algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, pero nunca imaginé que sería capaz de tanto. Un día, al regresar del mercado, encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Sabía que la había cerrado. Entré despacio y allí estaba Laura, con mis joyas en la mano. «¿Qué estás haciendo?», le grité, incapaz de contenerme. Laura se giró lentamente, su rostro imperturbable. «Solo estaba viendo si necesitabas que las limpiara». No me creí ni una palabra, pero antes de que pudiera responder, mi hijo apareció en la puerta. Ese fue el inicio del verdadero problema. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirándonos a ambas. «Tu madre me acusa de algo horrible», dijo Laura, con una voz quebrada que parecía sincera. Mi hijo me miró como si yo fuera la villana de la historia, y en ese momento supe que nadie me creería. «¿Cómo puedes creerle a ella y no a mí?». Mis palabras se estrellaron contra la pared de indiferencia en el rostro de mi hijo. Laura, por su parte, sollozaba como si fuera la víctima perfecta. Sabía que estaba actuando, pero nadie más parecía darse cuenta. «Mamá, estás siendo paranoica», dijo mi hijo cruzando los brazos y mirando hacia otro lado. «Laura no haría algo así». La encontré con mis joyas en las manos. «¿Cómo explicas eso?», respondí, intentando contener el temblor en mi voz. Laura levantó la mirada, sus ojos brillando de lágrimas, que no creía. «Solo quería ayudar. Pensé que quizás querrías venderlas para pagar algunas cosas de la casa». Era una mentira descarada. Las joyas eran recuerdos de mi madre, cosas que jamás vendería. Pero mi hijo no lo entendió. Se giró hacia mí con una expresión dura. «Mamá, Laura no necesita robarte nada. Creo que te estás imaginando cosas». Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. ¿Cómo podía dudar de mí? Sabía que Laura estaba manipulándolo, pero no sabía cómo demostrarlo. Los días siguientes fueron un infierno. Mi hijo apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para defenderla. Laura, por otro lado, se mostraba impecable, asegurándose de que todos pensaran que yo era una anciana paranoica. Una tarde, mientras limpiaba mi habitación, encontré algo que me dejó sin aliento. Un recibo de una casa de empeño. Estaba en un rincón de mi escritorio, como si lo hubieran dejado allí a propósito. Lo recogí con manos temblorosas y lo leí. El nombre de Laura estaba impreso claramente, junto con la descripción de mis joyas. Mi corazón latía con fuerza. Ahí estaba la prueba que necesitaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que no sería suficiente. Fui a buscar a mi hijo, el recibo en la mano. Lo encontré en la sala viendo televisión con Laura. Al entrar, ambos se giraron hacia mí. «Tengo algo que mostrarte», dije levantando el papel. «Laura ha estado empeñando mis cosas». Ella se levantó lentamente, su rostro cambiando de sorpresa a indignación en cuestión de segundos. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó mi hijo tomando el recibo. «Es la prueba de que Laura me ha estado robando», respondí sintiéndome más segura. Laura se llevó una mano al pecho como si estuviera herida. «Eso no es mío, debe ser un error». Mi hijo me miró con desconfianza. «¿Dónde encontraste esto?». «En mi habitación, donde ella lo dejó, supongo». Intenté sonar firme, pero su mirada me hizo dudar. «¿De verdad crees que Laura haría algo así?», preguntó mientras ella rompía a llorar. El papel estaba en sus manos, pero mis palabras no llegaban a su corazón. Laura era una experta manipuladora, y yo estaba perdiendo esta batalla. «¿Qué más necesitas para creerme?», grité, pero mi voz parecía perderse en el aire. Mi hijo sostenía el recibo en su mano, pero su rostro no mostraba la reacción que esperaba. Laura, como siempre, supo cómo darle la vuelta a la situación. «Eso no puede ser mío». Su voz era un susurro quebrado.
¿Quién sabe cuánto tiempo ha estado ese papel ahí? Quizás alguien lo dejó para culparme. Eso es ridículo, respondí, incapaz de contener mi furia. ¿Cuánto más podía fingir? Mi hijo miró a Laura con preocupación y luego a mí. Mamá, creo que estás dejando que tu imaginación te domine. Esas palabras me hicieron sentir un nudo en la garganta. ¿Cómo podía no ver lo obvio? Laura aprovechó el momento para acercarse a él y posar su mano sobre su brazo. Yo jamás te haría daño a ti ni a tu madre. Sus ojos parecían sinceros, pero yo sabía la verdad. No entiendo por qué me odia tanto. Esa última frase fue como una daga. Ahora estaba pintándome como la villana. Mi hijo suspiró y dejó el recibo en la mesa. Voy a pensar qué hacer, pero hasta entonces, por favor, dejen de enfrentarse, dijo antes de salir de la sala. Me quedé ahí, con Laura mirándome. Cuando estuvimos solas, su actitud cambió completamente. La máscara cayó. Deberías aprender a no meterte conmigo, dijo con una sonrisa maliciosa. No dejaré que destruyas mi familia, respondí, apretando los dientes. Laura se rió por lo bajo y se giró, dejando la habitación con un aire de victoria. En ese momento supe que esto iba a ser una guerra. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella destruye todo. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra. Laura había convertido mi hogar en un campo de batalla silencioso, y cada día se hacía más difícil soportarlo. Decidí que necesitaba pruebas más contundentes. Si mi hijo no iba a creer en mis palabras, entonces tendría que mostrárselas. Esa noche, cuando todos dormían, me armé de valor. Sabía que estaba arriesgándome, pero ya no podía seguir siendo una víctima en mi propia casa. Me dirigí al cuarto de Laura y mi hijo. La puerta estaba entreabierta y el silencio absoluto me dio algo de confianza. Revisé cuidadosamente el bolso de Laura y allí lo vi. Un segundo recibo de la casa de empeño. El mismo nombre, la misma fecha. Era la confirmación de lo que ya sabía. Guardé el recibo en mi bolsillo y volví a mi habitación antes de que alguien pudiera notar mi ausencia. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, decidí enfrentarla. Laura, ¿por qué sigues empeñando cosas de esta casa? Pregunté, dejando el recibo sobre la mesa. Mi voz era firme, pero mi corazón latía con fuerza. Ella miró el papel con aparente sorpresa y luego alzó la vista. No sé de qué estás hablando. Yo no he hecho eso. Mi hijo, que estaba sentado entre nosotras, tomó el recibo y lo leyó con el ceño fruncido. Por un momento, pensé que finalmente entendería. Esto no prueba nada, dijo dejando caer el recibo con un suspiro. Puede ser de cualquier cosa. Laura soltó un pequeño sollozo. ¿Cuánto más tendré que soportar esto? No puedo vivir en un lugar donde no confían en mí. Mi hijo se puso de pie, su expresión endurecida. Mamá, tienes que parar. Esto se está volviendo insostenible, insostenible. Esa palabra quedó grabada en mi mente. No era ella quien estaba destruyendo nuestra relación. Para mi hijo, yo era el problema. Laura me miró de reojo y en sus ojos vi satisfacción. Pero sabía que no podía rendirme. Si mi propio hijo no me cree, tendré que encontrar otra manera. Esa decisión fue lo único que me mantuvo de pie. Laura estaba ganando terreno, pero no iba a dejar que destrozara lo que quedaba de mi vida. Esa misma tarde fui a visitar a una vieja amiga, Carmen, alguien que conocía a mi familia desde hacía años. Necesitaba hablar con alguien que entendiera mi situación, alguien que pudiera ver lo que estaba pasando sin el filtro de las mentiras de Laura. No sé qué hacer, Carmen, dije mientras tomaba un sorbo del café que había preparado. Laura me está robando y manipulando a mi hijo, pero él se niega a creerme. Carmen, una mujer robusta con un carácter firme, frunció el ceño mientras me escuchaba. Siempre supe que esa muchacha tenía algo raro. Desde el principio noté cómo miraba todo a su alrededor, como si estuviera evaluando qué podía sacar de ustedes. Sentí un alivio al escuchar esas palabras. Por fin, alguien que no me trataba como si estuviera loca. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo?, preguntó Carmen. Sí, pero no son suficientes para convencer a mi hijo. Laura es una experta manipuladora. Todo lo que digo lo convierte en un ataque hacia ella, y él siempre la defiende. Carmen se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego se inclinó hacia mí con una expresión decidida. Vamos a atraparla. Si realmente está robándote, debe haber algo más, algo que no haya podido ocultar. Sus palabras me llenaron de esperanza. No estaba sola en esto. Carmen y yo planeamos revisar el historial de la casa de empeño usando los recibos que había encontrado.
Si podíamos demostrar un patrón, sería imposible que Laura lo negara. Al salir de su casa esa noche, sentí una nueva energía. Laura podía ser astuta, pero yo también tenía mis recursos. Esta vez, no iba a permitir que me pisoteara. Si quieres vencer a alguien como Laura, tienes que ser más inteligente que ella. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza mientras caminábamos juntas hacia la casa de empeño. Era la primera vez en semanas que sentía que tenía una oportunidad real de destapar la verdad. Al llegar, Carmen tomó la iniciativa. Había estado en situaciones similares antes y su seguridad me dio fuerzas. «Buenos días, señor», dijo con una sonrisa cortés al hombre que atendía detrás del mostrador. «Mi amiga está buscando información sobre unas joyas que su nuera empeñó. Tenemos los recibos aquí». El hombre nos miró con desconfianza, pero al ver los papeles que tenía en la mano, asintió. Tomó los recibos y revisó su sistema. Cada segundo parecía eterno. «Aquí están. Todas las joyas han sido empeñadas en los últimos 3 meses», dijo finalmente, girando la pantalla para mostrarnos una lista detallada. Ahí estaban, mis joyas, una por una, con fechas exactas y el nombre de Laura como la vendedora. Mi estómago se revolvió al ver la cantidad que había recibido por cada pieza. No era solo el dinero lo que dolía, era el desprecio con el que había tratado algo tan valioso para mí. «¿Podría imprimir esto para nosotras?», preguntó Carmen, manteniendo su tono amable. El hombre asintió y nos entregó las hojas con toda la información. Cuando salimos de la tienda, Carmen me miró con una sonrisa triunfante. «Esto es lo que necesitas. Ahora no podrá negarlo». El camino de regreso a casa fue más corto de lo que esperaba. Con los papeles en la mano, sentía que finalmente tenía una oportunidad de abrirle los ojos a mi hijo. Pero cuando entré a la casa, algo estaba mal. Laura estaba sentada en el sofá, con una expresión que me hizo dudar. «¿Qué traes ahí?», preguntó con tono casual, aunque sus ojos delataban inquietud. «La verdad», respondí, levantando las hojas. El silencio que siguió fue abrumador. Laura supo en ese instante que el juego había cambiado. «Ya no puedes seguir mintiendo». Dejé las hojas impresas sobre la mesa, frente a Laura, mientras mi hijo entraba en la sala. Sabía que este sería el momento más difícil, pero también el más importante. No podía retroceder. «¿Qué está pasando?», preguntó mi hijo mirando de reojo las hojas mientras se sentaba. «Es hora de que sepas la verdad sobre Laura», dije con firmeza. Mis manos temblaban, pero no dejé que eso me detuviera. Laura trató de mantener su calma habitual, pero su sonrisa parecía más tensa de lo normal. Sabía que estaba acorralada. «Tu madre está inventando cosas otra vez», dijo, encogiéndose de hombros. «¿Ahora qué dice? ¿Que le robé la luna?». «No es un invento». Empujé los papeles hacia mi hijo señalando los detalles. «Estas son las pruebas de que Laura ha estado empeñando mis joyas. Todo está aquí, fechas, descripciones, incluso su nombre». Mi hijo tomó las hojas, su expresión pasando de incredulidad a algo que parecía más cercano a la duda. Laura se levantó rápidamente del sofá, acercándose a él. «No tienes que creer en eso. Podría ser cualquiera que intentó usar mi nombre. Tu madre siempre me ha odiado y ahora está buscando una manera de deshacerse de mí». «¿Por qué siempre dices eso?», interrumpí, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. «No te odio, Laura, pero no voy a permitir que sigas robándome y manipulando a mi hijo». Laura me miró con furia, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia mi hijo. Sabía que su única oportunidad era mantenerlo de su lado. «Es mentira», dijo con voz temblorosa, intentando llorar. «¿Por qué haría algo así? Yo solo quiero lo mejor para esta familia». Mi hijo se puso de pie, mirando las hojas nuevamente. Había un conflicto evidente en su rostro. Por primera vez, parecía que estaba cuestionando la versión de Laura. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó como si buscara una salida. «Míralo tú mismo. Las fechas coinciden con las cosas que desaparecieron. Todo está ahí. Sé que duele, pero tienes que aceptarlo». El silencio que siguió fue insoportable. Laura trató de decir algo más, pero las palabras no salieron. Por primera vez, su máscara estaba resquebrajándose. «¿Por qué no dices nada, Laura?». La pregunta salió de mi boca como un desafío, mientras mi hijo seguía mirando las hojas, incapaz de alzar la vista. Era el momento de la verdad, y Laura lo sabía. «No tengo por qué responder a algo tan ridículo», dijo finalmente, pero su tono no era el mismo. La seguridad en su voz estaba empezando a tambalearse.
Sabía que la había acorralado. ¿Ridículo?, respondí, dando un paso hacia ella. Entonces, ¿cómo explicas que todas las joyas que faltan en esta casa estén registradas a tu nombre en la casa de empeño? Laura apretó los labios, buscando desesperadamente algo que decir. Pero esta vez no había lágrimas, ni un teatro que la salvara. Su actuación perfecta se estaba desmoronando. Mi hijo finalmente rompió el silencio. «Laura, ¿puedes explicarme esto?», preguntó, con un tono que no había usado antes. Ya no era la voz de alguien que la defendía ciegamente, sino de alguien que quería respuestas. Ella se giró hacia él, intentando recuperar su control. «Amor, tú sabes cómo es tu madre. Siempre busca razones para hacerme quedar mal. Esto debe ser un error». «No es un error», grité, incapaz de contenerme. «¿Cuántas mentiras más vas a inventar para salirte con la tuya?». Laura me miró con odio puro en los ojos. Luego volvió a mirar a mi hijo. «No tienes idea de lo difícil que es vivir en esta casa, con una suegra que nunca me ha aceptado. Tal vez lo hice porque no tenía otra opción». Ahí estaba, la confesión. No fue directa, pero suficiente para que mi hijo entendiera que había algo de verdad en mis palabras. «¿Qué significa eso?», preguntó él, claramente confundido. «Significa que ya no puedo soportar más esto», dijo Laura, levantándose con dramatismo. «Si no confías en mí, ¿qué sentido tiene que siga aquí?». Mi hijo intentó detenerla, pero yo sabía que esa era su última carta. Laura estaba perdiendo el control y ya no podía ocultarlo. «Ya no puedes escapar, Laura. La verdad siempre sale a la luz». Las palabras salieron con más fuerza de lo que esperaba. Laura, al escucharme, se detuvo en seco. Estaba de pie junto a la puerta como si planease irse, pero algo la hacía dudar. Quizás, por primera vez, no tenía un plan. «Esto no es justo», dijo, girándose lentamente hacia nosotros. Su voz ahora era menos altanera y más temblorosa. El control que solía tener sobre mi hijo parecía desvanecerse. «Laura, quiero que seas honesta conmigo», interrumpió mi hijo finalmente enfrentándola. «¿Robaste las cosas de mi madre?». Ella bajó la mirada, apretando los puños. Por un instante pensé que iba a admitirlo todo, pero en lugar de eso, levantó la cabeza con una mezcla de desafío y desesperación. «Sí, lo hice», gritó, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Pero no fue por maldad. Todo lo que hice fue por nosotros, por un futuro mejor». Mi hijo dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. «¿Por nosotros? ¿Estás diciendo que robar a mi madre era por nuestro bien?». Laura se cubrió el rostro, temblando. «No entiendes. Quería comprar algo para nosotros, algo que nos diera estabilidad. Ella nunca me ha aceptado y pensé que nunca lo haría si no demostraba que podía manejarlo todo». Me quedé helada. Había usado su inseguridad como excusa para destruir mi confianza y robarme. «Esto no es justificable, Laura», dije manteniendo mi voz firme. «Podrías haber hablado con nosotros, pero elegiste traicionar a la familia». Mi hijo parecía perdido. Miró a Laura y luego a mí. Finalmente, con voz baja, dijo: «No puedo defenderte después de esto». Laura cayó de rodillas, sollozando. Su plan perfecto había fracasado, pero no sentí lástima. Sabía que estas lágrimas no eran sinceras. Todo lo que quería era salvarse. «Deberías irte, Laura», añadí mirando directamente a mi hijo. «Ya no pertenece a esta casa». «No, no puedo irme. Esto no puede terminar así». Las palabras de Laura resonaron en la sala, pero nadie se movió. Mi hijo la miraba, su rostro una mezcla de decepción y dolor. Yo sabía que esto marcaba el final de su relación, pero también el inicio de una verdad que había tardado demasiado en salir a la luz. «No tienes otra opción, Laura. Te di todo mi apoyo. Confié en ti, pero me mentiste», dijo mi hijo con voz quebrada. «Lo hice por nosotros», insistió ella, su voz cada vez más desesperada. «Todo esto fue para demostrarte que podía construir algo mejor para nuestra familia». «¿Robando a mi madre?», respondió él, levantando la voz por primera vez. Laura intentó acercarse a él, pero él levantó una mano deteniéndola. «No puedo perdonarte por esto. Te pedí honestidad y en lugar de eso me diste mentiras». El silencio en la sala era ensordecedor. Finalmente, Laura se levantó, con los ojos hinchados y el orgullo destrozado. Sabía que no podía ganar esta batalla. «Está bien, si esto es lo que quieres, me iré», dijo, con un tono que intentaba sonar desafiante, pero que no podía ocultar la derrota. La vi recoger sus cosas en silencio, y durante esos minutos
El tiempo pareció detenerse. Mi hijo no dijo una palabra más. Cuando Laura salió por la puerta, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. «Mamá, lo siento tanto», dijo mi hijo después de un largo rato, su voz llena de arrepentimiento. Lo miré y aunque el dolor seguía ahí, no podía dejar que la rabia ganara. Él también había sido víctima de Laura. «Lo importante es que ahora sabes la verdad. Es un nuevo comienzo para nosotros», respondí con un tono suave. Mi hijo asintió, pero su mirada seguía perdida. Sabía que le costaría recuperarse de esta traición, pero estábamos juntos en esto. La sombra de Laura se había ido, y aunque las heridas tardarían en sanar, al menos ahora podíamos respirar. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez, mi casa volvió a sentirse como un hogar.